Hola, en el video anterior definimos el coeficiente de correlación de Pearson, que es una medida de qué tanta correlación lineal existe entre dos variables, la cual esperamos poder detectar a ojo en un diagrama de dispersión. Es un número que está entre -1 y 1, donde valores positivos indican correlaciones lineales positivas, negativos correlaciones negativas, y valores cercanos a 0 una ausencia de correlación lineal. Cuando este coeficiente de correlación es exactamente igual a 1, en ese caso, como aquí arriba a la izquierda, en esta figura, pues entonces significa que los puntos caen exactamente en una línea recta. Vean, comparándolo con el panel de hasta abajo a la izquierda, cómo no importa la pendiente de la recta, si es muy positiva o muy negativa, si es muy positiva o no tan positiva, cercana a cero, la pendiente de la recta, mientras los puntos estén perfectamente alineados en una línea recta, el coeficiente de correlación será igual a 1, exactamente. Vean, viendo la segunda figura de arriba, de izquierda a derecha, un coeficiente de correlación de 0.8, indica que hay una visible correlación lineal positiva, pero los puntos tienen que estar más dispersos en torno a la recta y cada vez más dispersos, hasta que, viendo la figura central en la línea de arriba, un coeficiente de correlación igual a 0, significa que los puntos están completamente dispersos. Pero vean, las cuatro figuras, las tres últimas figuras del panel de la línea de abajo, cómo hay estructura visible en los datos. Por ejemplo, en el panel donde los datos parecen tener una forma de U, una especie como de parábola, hay una estructura claramente visible. Incluso en el diagrama de dispersión se puede ver a ojo que hay una estructura ahí. De manera que si uno conoce el valor de X, puede predecir con bastante precisión el valor de Y. Hay una correlación clara en los datos, sin embargo la correlación no es lineal. Y por eso el coeficiente de correlación lineal de Pearson es igual a 0. Lo mismo pasa con las últimas dos figuras de la fila de abajo, donde se ve que los datos no están regados por completo al azar. Hay una relación funcional, incluso uno podría intuir entre las variables x y y, en algunas de estas figuras al menos. Pero como la correlación no es del tipo lineal, no se puede entonces medir con este coeficiente de correlación que nosotros hemos definido, que únicamente detecta y cuantifica correlaciones cuando son del tipo lineal. Una vez que uno ve el diagrama de dispersión, que entonces uno calcula el coeficiente de correlación, uno puede tener quizás una idea bastante clara o argumentos para decir, ok, yo creo que entre esas dos variables existe una correlación lineal. Entonces, es importante medir de alguna manera qué tan fuerte es la evidencia que nos dan nuestros datos de que en efecto dicha correlación existe, y eso se puede hacer con un contraste de hipótesis. Es decir, tenemos nosotros nuestros datos, tenemos datos de dos variables, x y y, por ejemplo, hacemos un diagrama de dispersión, vemos que se ve en el diagrama que sí puede haber una fuerte correlación lineal, ya sea positiva o negativa. Luego calculamos el coeficiente de correlación y nos da un número, digamos, positivo, o negativo a lo mejor, pero lejano de cero, y decimos, ok, creo que sí podría haber una correlación entre mis dos variables. ¿Qué tan fuerte es la evidencia de que en efecto la hay? ¿Qué tan fuerte es la evidencia, según los datos, de que existe una correlación lineal, ya sea positiva o negativa, entre las dos variables que estamos observando, x y y? Entonces llamamos ρ a, de alguna manera, el coeficiente de correlación, vamos a poner entre comillas, real, que hay entre estas dos variables, o poblacional.
del cual nosotros solo estamos observando una muestra, es decir, estamos estimándolo o estamos aproximándonos a él porque estamos nosotros observando únicamente un subconjunto, una muestra de la población. En este caso nos gustaría contrastar la hipótesis nula, contraste de hipótesis, de que la correlación real, entre comillas, es igual a 0, es decir, en la población de la cual nosotros estamos observando un pedacito, no existe una correlación lineal entre las variables x y y, contra la alternativa que dice sí existe una cierta correlación y esa correlación, entre comillas, real es diferente de 0. Entonces tenemos este contraste de hipótesis. Para este contraste de hipótesis se utiliza la siguiente estadística de prueba. Se usa la estadística de prueba de subíndice S, que es el coeficiente de correlación de Pearson, el de la muestra, por eso utilizamos la letra R y no el poblacional, que es la letra griega ρ, por tamaño de muestra menos 2 entre 1 menos coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado, raíz cuadrada. Esta estadística resulta que si la hipótesis nula es verdadera, sigue una distribución t de student con n-2 grados de libertad. Si H0 es verdadera, esta estadística de prueba sigue una distribución como las que hemos visto ya anteriormente, t de student con GL igual a n-2 grados de libertad. De manera que nosotros procedemos como usualmente se hace en contraste de hipótesis, es decir, suponemos para fines de los cálculos que H0 es verdadera, en este caso que el verdadero coeficiente de correlación es igual a 0, y contrastamos la plausibilidad de nuestra estadística de prueba en términos de esa suposición que estamos haciendo. Tenemos una estadística de prueba TF, aquí tenemos el mismo valor pero negativo, y pues el p-value es una prueba de dos colas, es la suma de estas dos áreas. El p-valor es la suma de esta área sombreada más la de acá. Tenemos entonces, como siempre, fijamos un nivel de significancia alfa, fijamos un alfa y comparamos el p-valor. Si es menor o igual a alfa, rechazamos H0. Es decir, no es creíble que en la realidad esa correlación lineal sea de 0. Seguramente sí hay una correlación lineal. Y si el p-valor es mayor a alfa, entonces no rechazamos H0. Es decir, no tenemos evidencia suficiente para decir existe una correlación lineal en la población y lo podemos afirmar con base en los datos. Bueno, falta evidencia para eso. Veamos un ejemplo, nuevamente acá en el libro de texto, donde, bueno, aquí tenemos las mismas estadísticas. En este ejemplo, bueno, aquí lo pueden ustedes ver, se sospecha que el calcio en las plaquetas de la sangre puede estar relacionado con la presión sanguínea. Es decir, un grupo de médicos o de experimentadores tienen esta sospecha, para lo cual llevan a cabo un experimento o un estudio. Se toman dos medidas en cada uno de 38 sujetos, de 38 pacientes. Se mide por un lado la presión y por otro la concentración de calcio en las plaquetas de sangre, con la idea de que debe haber una correlación lineal entre estas dos variables. Los datos, vistos en un diagrama de dispersión, se ven como aquí, como en la figura 12.2.4. Entonces a ojo uno dice, ok, parece como que sí pudiera haber una correlación lineal, una tendencia de que presiones sanguíneas altas van acompañadas de una concentración alta de calcio en las plaquetas y viceversa.
Pero se calcula un coeficiente de correlación de Pearson que sale de 0.5832, pero para tener un poco mejor cuantificada qué tan fuerte es la evidencia que nos dan nuestros datos de que sí existe esa correlación lineal, se lleva a cabo este contraste de hipótesis. En este caso, la hipótesis nula diría, en términos del experimento, que el calcio en las plaquetas no está relacionado linealmente con la presión sanguínea, y la alternativa pues, dice lo contrario, que sí están relacionadas estas dos cantidades. Se fija un nivel de significancia alfa igual a 0.05, se calcula el estadístico de prueba, que en este caso da un número de 4.308, y se compara con la distribución nula, es decir, como lo hemos hecho nosotros anteriormente. Si fijamos un nivel alfa igual a 0.05, en este caso vemos que tenemos como el valor de como tenemos n igual a 38 pacientes, los grados de libertad de la distribución t sería de n menos 2, aquí está, de 36 grados de libertad. Entonces nosotros aquí abrimos nuestra consola imaginaria de R para calcular el p-valor. Como lo hemos hecho anteriormente, es una prueba de dos colas, entonces 2 veces el área a la izquierda del estadístico de prueba, que se ha calculado como 4.308, y con 36 grados de libertad. En este caso vamos a dejarlo así para que ustedes calculen cuánto sale el p-valor, pero bueno, en este caso les podemos anticipar que el p-valor es menor a 0.05, es decir, rechazamos con estos datos H0. Es decir, tenemos evidencia suficiente para poder afirmar con este nivel de significancia 0.05 que existe una correlación lineal entre la presión sanguínea y la concentración de calcio en las plaquetas, con base en estos datos y no en otros, con base en estos, y con un nivel de significancia de 0.05, tenemos evidencia de que existe una correlación lineal entre la presión sanguínea y la concentración de calcio en las plaquetas. Esto en cuanto a cómo cuantificar la correlación lineal y la evidencia estadística de que ésta existe. Una vez que nosotros, ya tenemos una cierta evidencia de que en nuestros datos de que sí existe una correlación lineal y la hemos cuantificado, entonces vamos a proponer un modelo justamente para poder de alguna manera ajustar nuestras observaciones a una recta, es decir, a un modelo lineal, y poder cuantificar más cosas, controlar y predecir muchas cosas con el modelo. Esta recta se va a llamar la recta de mínimos cuadrados o la recta de regresión, y eso lo veremos en el siguiente video.